Ya estamos de regreso, Tarapacá en la Mira, en Iquique Televisión, en esta oportunidad conversando con la socióloga Blanca Yáñez. Blanca, hablábamos de esta situación, ¿cierto?, de esta paciencia que tuvo la gente que de alguna manera manifestó sus deseos de cambio en los años 90, pasaron 20 años prácticamente y ya la paciencia se agotó. La clase política está prácticamente por los suelos, hay un descrédito enorme. ¿Qué pasó con esta clase política? ¿Se olvidó de sus electores, se olvidó de la gente, se distanció, se apoltronó, como dicen otros? Bueno, mira, yo te diría que efectivamente creo que los procesos de desarrollo, la clase política no dio cuenta de los procesos de desarrollo que estaba pasando. ¿Sabes? Lo que pasa es que la ciudadanía ocurre como en el mar, si tú me permites el ejemplo, digamos, ¿no? En el sentido de que nosotros vemos oleaje, no vemos y vemos marea, ¿no es cierto? No vemos el movimiento que en definitiva te determina los climas en el mar, ¿no? Entonces nosotros, claro, vemos el movimiento de las olas, pero los grandes circuitos de marea no lo vemos porque efectivamente el mar lo cubre con su horizonte, ¿no es cierto? Entonces vemos las manifestaciones, yo diría residuales o el producto de eso. Lo mismo ocurre con la ciudadanía. Yo te diría que se vino dando un proceso subterráneo, si tú quieres, a lo mejor no tan visual. Era evidente, ¿ah? O sea, yo te digo, yo como socióloga me preocupaba, porque era evidente. Yo tengo ligazón con universidad, con empresas, con el sector público. Entonces, la verdad es que era tan evidente que los cambios estaban, que la exigencia de la gente, la paciencia se agotaba, ¿no es cierto? Que además la gente quiere mejor calidad de vida y quiere vivir la vida, no quiere postergar la vida. A nosotros mismos nos pasa, Reinaldo, en el sentido de que nosotros como generaciones, ¿no es cierto?, aportamos al país y ahora también queremos que este país nos permita vivir, disfrutar de los hijos, disfrutar, te fijas, también del paisaje, de la playa, del momento de calidad de vida. Y esto venía pasándonos, te fijas, y no daba cuenta la clase política, los partidos y los ejes estructurantes de los partidos políticos, los ejes de poder, de que esto venía ocurriendo. Yo creo que el poder tiene esa particularidad, ¿no? El poder es poco reflexivo. El poder se tiende a reproducir y tiende a aceptar solo a quienes lo reproducen. Te fijas, no a quienes instalan la reflexión o la mirada crítica o el análisis más o menos objetivo de ciertas variables. Eso pasa incluso en los partidos políticos, digamos, con mayor razón, ¿no? Que la gente que es crítica, que tiene una visión distinta, queda marginada, digamos. Absolutamente. Te fijas, y yo creo que muchas personas hicieron procesos al interior de los partidos en el sentido de poder generar cambios al interior de los partidos. Hay mucha gente que sufrió mucho esos procesos, que incluso implicó costos personales, profesionales para estas personas, y no tuvo resultado. Hay mucha gente que se ha ido de los partidos políticos, de todo orden, te digo, sea de gobierno o de oposición. Se ha producido un desgaste incluso de esta gente que quería hacer, que llamaba la atención al interior por articular más los partidos, por hacer vocería ciudadana. Entonces, finalmente quedó, ¿no es cierto?, los ejes de los partidos desvinculados de bases sociales. ¿Dónde se nutre? El partido, fíjate, los partidos políticos se entendían que era la institucionalidad bisagra, si tú quieres, de que comunica la base social de un país con las estructuras del Estado, que son estructuras de poder. Entonces, los partidos políticos, al perder esa flexibilidad y ese rol, ¿no es cierto?, en definitiva lo único que hacen es representar y establecer su función solo en función del Estado, de algún poder del Estado, si el partido tenía representación en las cámaras, ¿no es cierto?, o al Estado mismo en el Ejecutivo. Entonces se perdió eso y las consecuencias las tenemos ahora. ¿Te fijas? En que tienen nada de credibilidad, en que la ciudadanía hace juicios críticos, de faltas de confianza enorme, que va a costar mucho tiempo recuperarla. Eso te quería preguntar, ¿cómo visualizas tú
lo que viene en el mediano plazo, porque uno dice, bueno, vienen elecciones, por ejemplo, este año municipales, y dado, digamos, todos estos antecedentes que hemos conversado, pareciera que la gente, me imagino, muchos van a anular su voto o no van a participar, ¿cierto? Sobre todo con este tema de la inscripción, ¿cierto? Universal y el voto voluntario. Y cada vez se van achicando más los universos de votantes, digamos, la gente, entre comillas, se margina, no está ni ahí, y eso también es bastante peligroso para una sociedad. Absolutamente, yo tengo la preocupación. Mira, yo siento que en el país va a haber, y en nuestra región también, si queremos llevarlo en el plano más territorial, creo que hay que hacer procesos que yo no veo todavía que se estén dando. Yo creo que nosotros necesitamos como sistema tocar fondo. Creo que pensar solo en barnizar, en maquillar una práctica política que se expresa, ¿no es cierto?, también en las instancias de representación a nivel de alcaldía, a nivel de concejal, en alcaldías, ¿no es cierto?, en el territorio comunal, y a nivel de consejero y representantes también en el legislativo, en el plano regional. Yo te diría que faltan procesos que en mi concepto, desde el ámbito sociológico, faltan. Creo que nosotros no creo que haya un cambio tan sustantivo. Creo que efectivamente se puede producir, y es un riesgo lo que tú señalas, es decir, que al ser el voto voluntario, efectivamente, tanto a nivel local como a nivel en todo, en toda la escala de la institucionalidad representativa, puede elegir, como en Estados Unidos, ¿no es cierto?, un porcentaje muy poco de gente, y de ese número de votantes, ¿no es cierto?, la mitad. Que si tú después trasladas al universo total de votantes que debieran estar participando, al final entonces va a elegir una autoridad el 20% de los ciudadanos, y eso es grave. Y si los partidos políticos, y si las alianzas o los conglomerados políticos, te fijas, piensan que eso es mejor porque se trabaja con un nivel de clientela, eso es, yo te diría, es un error tremendo. Se siguen incubando, digamos, procesos que están ahí y en algún minuto van a emerger. Exacto, te fijas, y es igual que la pobreza. ¿Por qué los cientistas sociales hablamos tanto de que la inequidad no puede ser tan extrapolada como en nuestro país? La dispersión del ingreso debe ser efectivamente dispersa y no concentrada, porque sabes que se incuban problemáticas que tienen que ver con seguridad de las personas, que tienen que ver con institucionalidad y funcionamiento de la institucionalidad y respeto por ella, tiene que ver con la forma como nos relacionamos entre nosotros, tiene que ver con la construcción de espacios en donde nos podamos ver las caras, en donde sepamos y no nos transformemos unos en enemigos de otros, o procuremos los guetos, ¿no es cierto?, o las empalizadas y las alambradas para protegernos. Entonces yo te digo que es realmente una torpeza pensar que si generamos clientelismo solo para elecciones determinadas, yo te digo, es una irresponsabilidad, y eso está muy lejana a los líderes que el país necesita hoy día. ¿Y qué pasa con la clase política, Blanca? Porque resulta que precisamente es muy difícil, ¿cierto?, que ellos voluntariamente, ¿cierto?, vayan soltando, entre comillas, estas amarras y vayan procurando una mayor participación de la población. Es de alguna manera, ¿cierto?, un riesgo el hecho de que tanto cuestionamiento finalmente termine por sepultarlos, digamos. Entonces uno los ve ahí como con bastante indecisión, o por lo menos con poca, digamos, ¿cierto?, manifestación de una voluntad de cambio. Mira, los procesos sociales son procesos que no se producen a corto plazo, ¿ya? Así como no son mágicos, tampoco se generan a corto plazo. Yo te diría que precisamente esto que tú me preguntas hace énfasis en la necesidad de liderazgos distintos. Yo te diría que en todo orden de cosas, desde el club deportivo hasta, ¿no es cierto?, un liderazgo de representación legislativa o un liderazgo político, como lo tiene una primera autoridad en una región, requerimos de perfiles de liderazgos distintos.
Y sabes tú que liderazgo, más que liderazgo centrado en personas que pueden producir una especie de caudillismo que ya vemos que no es bueno, lo que hacen falta son equipos de liderazgo. Te fijas, de liderazgo compartido, de liderazgo de equipo, liderazgo sumativo, liderazgo también que puedan ir permitiendo la reflexión. Fíjate que yo tengo esa preocupación, Reinaldo. Hay poca reflexión. La gente y todo el mundo está muy preocupado de hacer que de pensar cómo hacer. ¿Te fijas? Y se produjo, no sé por qué, un desprecio por la planificación, por ejemplo, un desprecio por la evaluación. Se produjo, ¿cierto?, una situación, especialmente acá en la región, en que perdimos una gran oportunidad. Se hizo todo un trabajo con la Estrategia Regional de Desarrollo, que finalmente prácticamente con nada de eso, un trabajo donde tú participaste, tuviste una participación importante. Había consulta a la ciudadanía, se había visto todo un tema de cierto cuáles eran los ejes principales que debía abordarse en la región, y eso no... ¿Qué pasó con eso, Blanca? Mira, yo creo que yo nuevamente hago una lectura política. O sea, yo creo que es lógico que cada estructura, ¿no es cierto?, mediante la votación ciudadana, además democrático, que cuando la ciudadanía se expresa y vota, ¿no es cierto?, por un representante, en este caso por un programa que representa una persona que es el presidente de la República, ¿no es cierto?, la ciudadanía en definitiva lo acoja, porque es una decisión democrática. Y yo creo que esa vocación democrática no la podemos perder como país. Entonces, súper legítimo que la nueva autoridad, que tiene sus herramientas y además la legalidad y la legitimidad, pueda definir un marco de acción. Sin embargo, yo creo que es un error pensar, te fijas, que una estrategia de desarrollo tiene que ver con un periodo de gobierno o tiene que ver, te fijas, con un gobierno, sea nacional o regional. En realidad, una estrategia es un acuerdo público-privado en donde la ciudadanía se incorpora como un tercer eje de acuerdos de qué visión de región, en este caso a la que tú aludes, queremos tener, cuáles son los énfasis de los problemas que la gente está diciendo que hay que abocarse, ¿te fijas? Y además de los plazos que te da como para poder cumplirlo. Entonces es una herramienta que trasciende, ¿te fijas? Entonces yo creo que es una herramienta de control que permite el control social, es una herramienta que te permite la definición de prioridades, por lo tanto la asignación de recursos. No es un fin en sí, es un medio para lograr desarrollo. Entonces efectivamente yo creo que la región, yo no tengo la información ahora más que la que maneja a todos los ciudadanos, de qué es lo que ha pasado. Te fijas, la estrategia entiendo que pasó a ser reconsiderada y reconsiderada y reestructurada, pero yo no sé qué pasó. Y ahí hay una responsabilidad, sin duda, ¿no es cierto?, de las autoridades, y estoy hablando del gobierno regional, entendiendo como gobierno regional a la autoridad política, pero también a los consejeros. ¿Te fijas? Es decir, ellos son los responsables, en definitiva, este equipo, del desarrollo de la región. Entonces era una oportunidad muy interesante porque, como tú dices, se hicieron procesos de consulta ciudadana, se dividió la región en territorios, se acudió, la gente confió, abrió sus sueños, le dio prioridad. Yo espero, ¿no es cierto?, que sea el tiempo de instalación de un gobierno, el tiempo de instalación también de énfasis, pero que se retome, porque precisamente están los acuerdos público-privados y que se trabajó además con mucha fuerza con expertos en las distintas áreas. Sí, una instancia de participación además importante, ¿cierto?, considerando todo lo que conversamos en el programa. Fue una instancia de participación y nuevamente creímos que era posible. Y yo creo que es posible, la gente tiene instalado eso. Entonces yo creo que es una buena herramienta que nos permitiría confluir. Todo el mundo tiene estrategias, te fijas, lo tiene la empresa privada, hay una bonita estrategia en educación, por ejemplo, en la región que articula, que yo estoy conociendo porque estoy participando y apoyando, que es un buen ejemplo, fíjate, de cómo se hacen las cosas, en que efectivamente ahí hay un camino que se puede recorrer en todos los otros sectores.
Entonces yo espero que no se desatienda este clamor ciudadano y que puedan también considerarse. Bueno, Blanca, se nos pasó volando el tiempo, la verdad que fue muy interesante haber abordado estos temas que no son habituales en las conversaciones, ¿cierto?, en la televisión, y sin duda también para nuestros televidentes, digamos, un poco este análisis de lo macro a lo ya más regional y esta necesidad en el fondo, ¿cierto?, de la gente de querer participar, de que se le tome en cuenta, de que tiene opinión y tiene visión sobre todo lo que está pasando en el país y especialmente en su lugar, digamos, donde reside. Así que queremos agradecerte por habernos acompañado en este programa, Blanca. Muchas gracias. A ustedes. Y la búsqueda de los equilibrios yo creo que es tarea de todos, ¿no? Y ahora la armonía y el equilibrio es una tarea de todos, así que te agradezco que me puedas dar la oportunidad también de conversar aspectos macro que le dan sentido a la cotidianidad y a lo que vemos siempre. Bueno, muchas gracias. Conversamos en esta oportunidad con Blanca Yáñez, socióloga, ¿cierto?, que tiene la asesoría y consultoría B&B y también participó en el gobierno de Ricardo Lagos, aquí en nuestra región, en el CERNAM y en la Seremía de Planificación. Tarapacá en la Mira, en Iquique Televisión, una nueva edición. Nos reencontramos la próxima semana en nuestro programa.